Lo que tiene el directo y los madrugones a las 7:20 de la mañana he dicho, bueno, a las 7:20 no, a las 8:20 he dicho que José Manuel Caballero visitaba el ISFOC, y no es el ISFOC, es el Centro Nacional de Hidrógeno. ¿Qué me dicen? Que en Bruselas ha tenido calor usted y todo. Sí, hacía mejor tiempo, si entendemos como buen tiempo, el que no ha llovido y estaba el sol fuera. Sí. Sí. Que hacía calorcete. Sí, llegaba al mediodía a los 20 grados. Sí. José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno Regional, bienvenido otra vez a Onda Cero Puerto Llano. Estamos encantados de que nos visite y que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Viene de Bruselas, pero la actualidad manda, y viene del Centro Nacional de Hidrógeno. Sí. ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, pues precisamente en Bruselas, en el mes de octubre del año pasado, firmamos un acuerdo con la organización TECTUR, que es una organización representativa del sector del hidrógeno en toda Europa, para celebrar un congreso de empresas que se dedican a la generación de hidrógeno, empresas que se dedican a la utilización en sus procesos productivos del hidrógeno y fondos de inversión y entidades financieras que financian estos proyectos. Y era la primera vez que se iba a celebrar un congreso con estos participantes en el sur de Europa, y decidimos que fuera en Castilla-La Mancha y de manera particular en Toledo. Pero no podíamos ignorar Puerto Llano. Si hablamos de hidrógeno en Europa, sin duda Puerto Llano es el epicentro, y una delegación de los congresistas de este Congreso del Hidrógeno que estamos celebrando en Toledo se ha desplazado hasta Puerto Llano para conocer las instalaciones, para conocer todos los trabajos, las investigaciones que se centran en el Centro Nacional del Hidrógeno, y que verdaderamente son espectaculares. Reconozco que no valoramos suficientemente lo que allí se hace. Casi un centenar de investigadores, la mayoría de ellos muy jóvenes, talentos que han surgido en nuestra universidad o de otras universidades y que están adelantándose al futuro y a la utilización del hidrógeno como una fuente de energía que resulte accesible, que resulte a un precio competitivo y que pueda utilizarse en todos los procesos de carbonización, desde la producción industrial hasta el transporte. Y la verdad es que se han quedado muy impresionados esta delegación del Congreso TECTUR, y había presencia de grandes empresas y sin duda también, que es muy importante, de fondos de inversión que financian proyectos relacionados con el hidrógeno. Su semana ha estado marcada mucho trabajo, mucha agenda institucional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha tenido un perfil bajo esta semana. Supongo que estará haciendo otro tipo de trabajos de equipo de gobierno. Pero la actualidad manda, porque tenemos un loco peligroso en el mundo, que no es cualquier cosa, que es el presidente de uno de los países más importantes del planeta, que es Estados Unidos, que es Donald Trump, que nos está poniendo palos en las ruedas, vicepresidente. Sí, está poniendo el mercado mundial patas arriba. Y la verdad es que es llamativo, pero sí, las decisiones del presidente de los Estados Unidos afectan, por ejemplo, a los agricultores de la provincia de Ciudad Real. Porque al imponer unos aranceles mundiales a los productos que exportamos desde los países de la Unión Europea del 20%, lo que está haciendo es incrementando el precio de estos productos, en nuestro caso fundamentalmente vino, queso y aceite, incrementando el precio para los consumidores americanos y, por tanto, reduciendo las posibilidades de que compren nuestros productos. Es evidente que la locura en la que está instalado Trump nos va a perjudicar a todos. Pero también a los americanos y también a los ciudadanos estadounidenses, que van a ver cómo sube la inflación y cómo amplias capas de la población no va a tener posibilidades de acceder a determinados productos. Y rompe completamente las reglas del mercado que han estado funcionando en los últimos 80 años prácticamente, ¿no? Y en este sentido, por tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es defendernos. Yo soy de la opinión de que desde la Unión Europea, y esto es lo que hemos planteado en el Comité de las Regiones que se ha celebrado durante estos días en Bruselas y que he tenido el honor de representar a Castilla-La Mancha, que hay que responder con contundencia, pero también con inteligencia.
Con contundencia significa que, claro, Trump no puede ser un matón de colegio y todos bajar la cabeza o mirar para otro lado, ¿no? Hay que responder. Lo que también tenemos que tener claro es que la respuesta tiene que ser proporcional a la agresión y, en todo caso, no perjudicarnos en la respuesta que estamos dando, ¿no? Y, por ejemplo, el planteamiento que hemos hecho, no utilizar los productos agroalimentarios como moneda de cambio para responder a Trump. Que en algún momento hemos tenido la preocupación de que la Unión Europea no hiciera una respuesta correcta, ¿no? Cuando Trump anuncia los aranceles al aluminio y al acero, la respuesta de la Unión Europea fue decir que iba a poner aranceles al bourbon, que es el whisky americano. Inmediatamente Trump amenazó con que nos iba a poner aranceles al vino europeo, ¿no? En fin, hay que buscar una respuesta que sea proporcionada y, desde luego, una respuesta inteligente. Y, al mismo tiempo, hay que fortalecer a estos mercados y a estos sectores que se van a ver perjudicados, abriendo otros nuevos mercados, promocionando nuestros vinos o aceites o quesos en otros lugares del mundo. Hay un mercado ideal en estos momentos como es el Mercosur. Fundamentalmente Brasil es un país muy interesante y ahí es donde tenemos que estar. Hay una respuesta, por tanto, también del Gobierno de España que es necesaria, y la semana que viene el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se va a reunir con todo el sector para ver qué actuaciones hay que desarrollar y cómo podemos paliar los daños que nos pueda originar esta política alocada de Trump. Y, al mismo tiempo, necesitamos unidad política en España, y me alegra que en esta ocasión Feijóo ha salido respaldando al presidente del Gobierno, unidad política en Castilla-La Mancha. Y también aislar democráticamente a aquellos partidos que en España, como es el caso de Vox, apoyan a Trump y las medidas de Trump. Y en este caso el PP se lo tiene que hacer mirar, porque está gobernando en muchas instituciones con los amigos de Trump. Ya sabemos ese dicho, creo que era una canción en España: los amigos de mis amigos son mis amigos. Pues el PP debería pensar si los amigos de Trump, que son los de Vox, que son sus amigos, ellos también no son amigos de Trump. Ahora le preguntaré por eso, porque, claro, la actualidad en estos últimos, desde su última visita también en la política local y provincial, también ha cambiado mucho. ¿Al usuario, al ciudadano de a pie de España, de la provincia de Ciudad Real, le va a afectar estos aranceles? Sí, claro, va a afectar a muchos sectores industriales. Y que conste que nosotros, como país y, desde luego, como región, no tenemos mucho mercado, mucho negocio, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos. En el vino, 18-19 millones. No es, estamos hablando de que vendemos vino por importe... 5% he leído yo, más o menos. Por importe, Castilla-La Mancha vende vino al mundo por importe de 700 millones. A Estados Unidos solo 18 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Estados Unidos expulsa a otros vendedores que venden tu mismo producto, esos otros vendedores se van a ir a otros mercados donde tú estás, de manera que tu hueco se hace más pequeño, ¿no? En este sentido, sí, claro que nos puede afectar, y, desde luego, en el ámbito del queso manchego mucho, porque el principal país de exportación del queso manchego es Estados Unidos. Ya sufrió en el anterior mandato de Trump una subida de estos aranceles y ya hubo un impacto. Ahora podría ser más preocupante. Pero bueno, vamos a dar respuestas, y vamos a dar respuestas desde la Unión Europea y desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, para que podamos pensar también en las posibilidades de consumo dentro de nuestro propio mercado europeo. Me gusta recordar que los estadounidenses son 300 millones, poco más de 300 millones. Nosotros somos 450 millones de europeos en 27 países. Este es el espacio de comercio más estable del mundo, y, sin duda, tenemos una capacidad de compra muy importante en los 27 países de la Unión Europea. De manera que tenemos que mejorar todavía más, facilitar todavía más y intercambiar más todavía entre los países, los 27 países de la Unión Europea, nuestras relaciones comerciales. Y, en este sentido, además de buscar terceros mercados, utilicemos también el propio mercado de la Unión Europea con estos 450 millones de consumidores, y, al mismo tiempo, consumidores con un alto nivel de vida, porque este es el territorio más estable y con mayor calidad de vida a nivel mundial, la Unión Europea. Me parece que ahora hablamos de Estados Unidos, y usted lo está diciendo, somos 27 con 450 millones de habitantes y nos venimos abajo contra Estados Unidos. Sí, es verdad, porque durante mucho tiempo hemos tenido delegadas determinadas cuestiones que nos correspondían y que era nuestra obligación, lo hemos tenido delegados al amigo americano, ¿no? Fundamentalmente la defensa, ¿no? Nuestros países en Europa decidieron que invertían poco en defensa y invertían más en bienestar, porque teníamos delegada la defensa a los Estados Unidos a través de la OTAN, y, en definitiva, este amigo americano era quien nos defendía.
Y ahora tenemos que darnos cuenta de que eso ya se ha roto, que ese modelo ya no existe, que este señor se ha empeñado en poner patas arriba todo lo que hasta ahora había funcionado, lo que surgió además después de la Segunda Guerra Mundial y como un modelo para que no nos peleáramos entre los países. Y bueno, pues esto se ha puesto ahora patas arriba, como digo, y hay que pensar en clave europea y saber que nos sentimos europeos. Escuché una vez a un presidente, no recuerdo de qué país de la Unión Europea, que decía algo que me parece muy descriptivo de la realidad, que los europeos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y también poner en valor nuestra potencia y nuestra fuerza. Y no puede ser que 450 millones de habitantes que somos en Europa le pidamos a 300 millones de habitantes de Estados Unidos que nos asegure la defensa frente a 120 millones de habitantes que son en Rusia, ¿no? Creamos en nuestras posibilidades, actuemos como un espacio común que es la Unión Europea y sin duda sintámonos orgullosos de ser europeos y de vivir en el espacio en el que querrían vivir la inmensa mayoría de los hombres y mujeres del mundo, la Unión Europea. Sobre todo para eso, para que el ciudadano de a pie, vicepresidente, se dé cuenta de que la Unión Europea da más respuestas y no está solo ahí por una cuestión en muchas ocasiones se critica. Yo no entiendo a estos de Vox que critican la Unión Europea, que dicen que están en contra de la Unión Europea y luego dicen querer mucho a España y defender mucho la agricultura española, pero habría que saber que la agricultura española en una parte muy importante se soporta sobre lo que significa la Unión Europea y la política agraria común de la Unión Europea, la PAC. Y en este sentido, por tanto, es de una contradicción absoluta. Al contrario, la Unión Europea es nuestra salvaguarda, la Unión Europea es nuestra garantía de espacio de libertad y de progreso. La Unión Europea es la garantía de nuestro desarrollo económico y social y por tanto tenemos que defender con toda nuestra fuerza a la Unión Europea y tenemos que apartarnos de esos partidos que cuestionan lo que significa el europeísmo actual, que sin duda es lo mejor que nos ha pasado. Tiene también en la agenda de esta tarde, acompaña a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, luego va al Progreso, una semana marcada de mucho trabajo, vicepresidente, pero si quiere le hablo de política provincial, de actualidad, sí, claro. Porque en la última entrevista en la que estuvimos usted y yo, no sé si por casualidad o por lo que usted dijo aquí, pero a partir de ese momento también nos visita el alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz. Y aparte de después ya solucionado más o menos, y esperemos que se solucione pronto también, ya licitada y abierto los sobres de las empresas y tal, el alcalde dice que el gobierno regional, aparte del hospital y todas esas obras, se ha olvidado completamente de Puerto Llano. No es verdad, al contrario. Lo dijimos hace unas semanas que tuvimos una reunión del grupo parlamentario y lo digo ahora. Posiblemente Puerto Llano es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más está invirtiendo el gobierno de Castilla-La Mancha. Sin duda el hospital, que es una inversión espectacular, pero también en el resto de proyectos, en lo que tiene que ver con la educación, con la sanidad y en el paseo en concreto, el presidente Paje ha dicho que va a mantener el apoyo y la ayuda para la obra del paseo, en los mismos términos que lo hizo con el anterior gobierno municipal del Partido Socialista. No entiendo el empeño del alcalde en meternos el dedo en el ojo al gobierno regional, salvo que sea para tapar su incapacidad para resolver la obra del paseo, porque conviene recordar, y yo lo hago siempre que tengo oportunidad, que con el ánimo siempre constructivo, con el deseo de colaborar con el ayuntamiento, sin ningún ánimo de buscar el enfrentamiento, sino todo lo contrario, pero hay que recordar que Miguel Ángel es el alcalde de Puerto Llano en una parte muy importante porque prometió que en cuanto él fuera el alcalde haría el paseo en menos tiempo y por menos dineros. Y lo cierto es que ya lleva 2 años en el que es alcalde y aún no se ha iniciado la obra del paseo y que anuncia que va a costar más de 7 millones de euros, que es mucho más de lo que costaba anteriormente. Pero no pasa nada. Nosotros, a pesar de que nos meta el dedo en el ojo, seguiremos colaborando con el Ayuntamiento de Puerto Llano porque nuestra prioridad son los hombres y mujeres de Puerto Llano. Y ahí estará el Gobierno con los recursos económicos. Sin duda, será al final la Administración que más recursos ponga para la obra del paseo. Ciudad Real Capital. En Ciudad Real Capital se rompió un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox por... A mí me hace mucha gracia, pero es que no tiene gracia. Pero es que poner un cuaderno de mandales para dibujar a escolares. Sí, de eso de colorear. Sí, de colorear. Que es que me parece... Pero bueno, cada uno toma su decisión. Sí. Francisco Núñez estuvo el otro día en Ciudad Real Capital apoyando al alcalde de Ciudad Real y desde su partido también le criticaron, dice, bueno, apoyan al Partido Popular en el Ayuntamiento por su rescisión de contrato o pacto de gobierno en la alcaldía, pero siguen apoyando a la Diputación Provincial de Ciudad Real con el Vox. Claro, es que es incomprensible
que lo que no le vale a Cañizares en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que son esos 4 concejales de Vox, no le valen, los ha expulsado del equipo de gobierno, que dice que no se puede fiar de ellos. Uno de ellos, de los 4, está de diputado en la Diputación con competencias muy importantes. Es decir, lo que no le vale a Cañizares le alimenta al presidente de la Diputación, solo y con el único objetivo de mantenerse en el cargo. Claro, es imposible de explicar en términos racionales. Si esos 4 concejales, y de manera particular uno de ellos, no le valen para estar en el equipo de gobierno del Ayuntamiento a Cañizares, ¿cómo es posible que este mismo concejal sí valga para estar de diputado, de vicepresidente en la Diputación, con competencias importantes y mandando? Y realmente sabiendo que las posibilidades de que siga o no gobernando la Diputación el PP, que no ganó las elecciones de la Diputación, es que mantengan en su puesto y dejando que hagan lo que quiera a los representantes de Vox. Y además, ahora, con una responsabilidad directa sobre el diario Lanza, que es un medio público con más de 80 años de vida, que tiene financiación pública, más de 1 millón de euros se destina del dinero de todos los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real al diario Lanza, y ahora quien mande en el Lanza sea Vox, y haya decidido cesar a la directora, que lleva poco menos de 1 año, a la directora que ya pusieron antes el PP y Vox, cesarla, hacerlo además con unos adjetivos que creo que son impropios, referirse así a una profesional, y que todo esto se haga con el silencio cómplice del presidente del Partido Popular, que a su vez es el presidente de la Diputación. Es incomprensible, porque es verdad que se pueden cambiar directores de medios de comunicación, medios públicos. La anterior directora, previa a Conchi, que Conchi la pobre falleció, pero la anterior directora, Laura estuvo 20 años. Conmigo coincidió 5 años, si no me equivoco, de directora. Y después de 20 años se hizo un cambio en la dirección. Pero claro, que se haga un cambio en la dirección del Lanza en 1 año es llamativo, salvo que se pretenda utilizar el Lanza como un medio público con más de 1 millón de euros de presupuesto público que sirva a los objetivos de Vox de desinformar, de extender bulos, en definitiva, un instrumento al servicio de lo que significa la extrema derecha. Y que todo eso se haga con el aplauso y con el acuerdo del Partido Popular me parece realmente grave. Se han puesto de perfil en esa parte, ¿no? No pueden ponerse de perfil, porque recuerdo que si el PP gobierna la Diputación es porque la apoya Vox. Si no lo hubiera apoyado Vox, gobernaría el PSOE, que fue quien obtuvo más diputados y más votos. Y por tanto, están entregados, son rehenes de Vox, y Vox hace lo que quiere en la Diputación. Y la prueba es cesar a la directora cuando lleva poco más de 1 año. Se supone y hay que estar muy expectante que para nombrar a un director o directora que le sea más de su cuerda. Pero es que un medio público no está para nombrar directores de la cuerda de uno, sino para buscar profesionales que hagan bien su trabajo y que los medios públicos informen y cumplan con los criterios de veracidad y pluralidad e independencia que sin duda son exigibles a todos los medios, pero de manera particular a los medios públicos. 2 asuntos más, 2 localidades, como Malagón. Malagón hubo un conflicto, ¿tienen noticias nuevas? No, tendrá que esperarse a que llegue el mes de junio, que es la fecha en la que se pactó con Somos Malagón, el partido político independiente, con el PSOE, para hacer el cambio de gobierno en la alcaldía. Nosotros vamos a cumplir nuestro pacto y esperamos que se cumpla, y desde luego lo que haremos siempre es apostar por la estabilidad y por el cambio. En Malagón surgió un acuerdo, un pacto entre Somos Malagón y el PSOE con un único objetivo, que era acabar con el desastre que tenía en la gestión del ayuntamiento, la ruina a la que había sometido el ayuntamiento del Partido Popular y el anterior alcalde. Y en este sentido, por tanto, ese era el objeto del pacto, y ese objeto sigue siendo necesario conseguirlo y mantenerlo a día de hoy. Y esta semana ha saltado la noticia de la ruptura de pacto de gobierno en Almagro.
Sí. Y ahora el Partido Popular está en minoría. ¿Tiene más concejales el Partido Socialista? Sí, allí hubo un pacto también entre el Partido Popular y el Partido por Almagro para que no gobernara el PSOE, que es quien había ganado las elecciones. Ya advertimos nosotros que eso no iba a funcionar y que iba a ser un desastre esa unión, porque hay que recordar que el representante de por Almagro había sido anteriormente concejal del Partido Popular y no eran buenas las relaciones con este partido. Y claro, el ayuntamiento pues está dejado de la mano de Dios, lleva 2 años de desastre en desastre y ahora pues tendrán que ver cómo se las apañan. En todo caso, también desde el PSOE lo que vamos a hacer es apostar por la estabilidad y sabiendo que somos la fuerza política más votada y con más concejales, es importante que Almagro no sufra un desgaste ni más descrédito del que ya viene sufriendo durante todo este tiempo por los enfrentamientos entre el Partido Popular y el partido político de Genaro, conocido como por Almagro. Hace 2 años, en este mes, usted estaba hasta arriba de trabajo por la Feria Nacional del Vino. Sí. Pues estoy en otro tipo de trabajo. En otro tipo de trabajo, pero sigo apoyando la Feria Nacional del Vino y sin duda deseo que FENAVIN sea un éxito, ¿no? FENAVIN surgió con la presidencia de la Diputación de Nemesio de Lara, compañero y amigo, y por tanto es un proyecto que inicialmente lanzó el PSOE, después adquirió el máximo desarrollo con la infraestructura, que tenemos la mejor infraestructura, los mejores espacios expositivos del sur de Europa, bajo mi mandato. Por tanto, me siento muy cercano, muy ligado a FENAVIN y le deseo mucho éxito y confío en que los actuales gestores de FENAVIN, el Partido Popular, respeten lo que significa la feria y sin duda dejen a un lado sus intereses político-partidarios en valor realmente de lo que es importante, que es el vino y la promoción de los vinos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha y de España en el mundo. De manera que la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha es total con FENAVIN y confiamos en que mantengan la esencia y sin duda funcionen con la institucionalidad que se espera de una feria de estas características, que está por encima de los intereses políticos y partidarios. Y acabo con una de las grandes noticias del gobierno regional para la provincia de Ciudad Real, que es la tubería manchega y esa gran inversión, 90 millones de euros. 90 millones masiva. Sí. Sí, es una gran noticia porque vamos a poder utilizar el agua del trasvase que hasta ahora se iba a Murcia y a Levante y no la podíamos utilizar en esta tierra para ni más ni menos que garantizar el abastecimiento al campo de Calatrava. Hablamos de todos estos municipios, Almagro, Bolaños, Moral, Corral de Calatrava, Pozuelo y otros tantos. Estamos hablando de 35.000 personas que van a tener asegurada el agua de boca de consumo para siempre y al mismo tiempo estamos hablando de garantizar como suministro alternativo a la localidad de Daimiel con 20.000 habitantes por si en algún momento el pozo del que obtienen el agua tuviera problemas para abastecer y al mismo tiempo vamos a conectar esta tubería y vamos a garantizar también el abastecimiento a lo que es la mancomunidad del Gasset, que es Ciudad Real Capital y los municipios de su entorno. Y si en algún momento fallara el abastecimiento desde el Gasset, tener también agua de la tubería manchega. En definitiva, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, y muy pronto lo va a firmar un paje con la máxima responsable del Ministerio, han conseguido una inversión millonaria para garantizar el agua, para el consumo humano y para el desarrollo económico y empresarial de prácticamente 250.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real. Esta tarde a Isabel le dice que en la provincia de Ciudad Real los jóvenes y no tan jóvenes necesitan vivienda. Exacto. Está trabajando, me consta que Isabel está trabajando y que tiene la mirada puesta en el conjunto de España y de manera particular en la provincia de Ciudad Real. Y por suerte, es verdad que aquí también hay problemas de vivienda, pero somos una de las provincias con menor precio del coste de la vivienda y del alquiler de España. Pero hay que impulsarlo y poner en el mercado toda la vivienda que existe en estos momentos y sin duda apoyar especialmente a los jóvenes que tienen dificultades para que no les sea gravoso el poder acceder a una vivienda. Y yo sé que los periodistas decimos siempre la última, pero es que la última de verdad ahora. Wolframio, ¿Sí? le critican
critican porque no cuentan toda la historia, porque dicen que es bueno, pero que puede suscitar problemas de salud a los vecinos de Avenoja. Eso es falso, y quien está diciendo eso, que desconozco ahora mismo, es la primera noticia que tengo, desconoce lo que es la posición de los vecinos de Abenójar y del entorno, que están absolutamente entusiasmados con el desarrollo de este proyecto empresarial que supone la extracción del wolframio, que además nosotros queremos que no solo se haga la extracción del wolframio, sino que también y sobre todo se procese ese wolframio aquí con industrias asociadas que generen más actividad, más desarrollo y más empleo, y además se hace con criterios de sostenibilidad absoluto. Hemos sido muy exigentes, llevan trabajando desde el año 2004 para poder desarrollar el proyecto, y desde la Junta de Comunidades hemos sido absolutamente exigentes con la empresa, y los técnicos de la administración han sido hiper exigentes para que lo que es la preservación y la protección del medio ambiente y por supuesto la salud de las personas, que eso ni está en duda, esté garantizado. De manera que, por favor, pediría a quienes permanentemente se empeñan más en poner palos en las ruedas, en poner zancadillas, que dejen a esta región avanzar, progresar, a sus gentes tener ilusión y esperanza en proyectos empresariales, y a sus jóvenes desarrollarse y quedarse aquí con actividades laborales que son sostenibles y que sin duda nos sitúan en el presente y en el futuro. Vicepresidente segundo del Gobierno Regional, José Manuel Caballero, muchas gracias como siempre por visitarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias.